Imagina cuánto dolor Jesús pasó. Imagina su rostro y su mirar, ver los clavos en sus manos y sus pies. Azotado él fue, rechazado también. Él era el rey, coronado fue, mas su corona era de espinas. Fue por amor que Jesús se entregó y su sangre perdió. Y fue por ti, que el precio pagó, por amor nos salvó. No merezco tan profundo y tierno amor. Soy tan pobre y miserable, pecador. En el Calvario mi Jesús se entregó. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, sobre sí llevó toda angustia y dolor. Por sus heridas Él nos salvó. Fue por amor que Jesús se entregó y su sangre perdió. Y fue por ti que el precio pagó, por amor nos salvó. Se entregó en la cruz, dio su vida en nuestro lugar. Fue por amor, fue por amor, fue por ti. Fue por amor que Jesús se entregó y su sangre perdió. Y fue por ti que el precio pagó. Por amor nos salvó. No merezco tan profundo y tierno amor. Aún así Jesús me acepta con amor. Hola queridos amigos, queridos hermanos, es un gusto poder saludarlos y tener el privilegio de compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que creo y estoy convencido que nos llenará de gozo, de paz y de esperanza en el conocimiento del amor de Dios a través de la persona de Jesucristo. Hoy quiero compartir con vos un mensaje que tiene que ver con un encuentro personal que Jesús tuvo con uno de los personajes bíblicos.
Ustedes saben que cuando Jesús se encontraba con alguien, ese alguien ya no era la misma persona. Había un antes y un después. Es por eso que en Jesús encontramos el poder de Dios para transformar la vida, transformarla siempre para bien, para poner paz donde no había paz, poner esperanza donde no había esperanza, poner seguridad donde había incertidumbre, poner certeza donde había por ahí inseguridad. Es por eso que hoy quiero compartir uno de estos encuentros que Jesús tuvo. Pero antes de compartir este encuentro, quiero invitarte a que juntos podamos orar y podamos pedirle a Dios que al abrir su palabra, que al reflexionar en el encuentro que Jesús tuvo con este personaje bíblico del cual vamos a hablar hoy, pueda también entrar a nuestra vida y podamos tener un encuentro personal hoy, en este momento. Al reflexionar en su palabra, podamos encontrarnos también con Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque podemos estar en tu presencia, disfrutando, Señor, de lo que significa encontrar la esperanza, la paz, en el conocimiento de Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Hoy, Señor, estamos reflexionando en uno de los tantos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas que quedaron registradas en la Biblia para que nosotros también podamos encontrarnos contigo. Y es mi deseo, Padre, mi pedido a ti, que hoy tu Espíritu Santo esté obrando de manera especial, para que al reflexionar el encuentro que Jesús ha tenido en esta ocasión con Pedro, tú también, Señor, puedas obrar de manera especial en cada amigo que está viendo esta predicación, este tema, para que pueda llegar a su corazón y para que tú puedas tener un encuentro personal con nuestros amigos que nos están mirando hoy. Quiero pedirte, Padre, que tu buen Espíritu Santo pueda guiarnos en esta reflexión bíblica y podamos, Señor, captar las profundidades de tu gran amor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos y queridos hermanos, quiero compartir con ustedes uno de los encuentros más lindos, a mi entender, que tiene que ver con el encuentro que Jesús tuvo con Pedro después de que Jesús resucitó. Este relato, este encuentro, está solamente registrado en el Evangelio de Juan. Invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Uno puede encontrar aquí cuán grande, cuán maravilloso es el amor de Dios. Es por eso que en la vida de Jesús está la mejor teología, la teología más profunda y la teología más entendible, la teología que toda persona puede entender, porque a través de la vida de Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de sus palabras, de sus hechos, encontramos la revelación del carácter de Dios. Encontramos el conocimiento de un amor que excede a nuestra comprensión. Encontramos lo que necesitamos, lo que toda persona necesita y toda persona puede comprender. Hoy quisiera hablarte del encuentro de Jesús con Pedro. Pedro era uno de los líderes principales, diría que era el líder natural de los 12 discípulos. Este líder que siempre era el primero en participar, en opinar, el primero en decidir lo que debía hacer el grupo, era el primero en dar la voz. Siempre Pedro era el primero. Era el líder natural. Todos le seguían, todos lo admiraban. Él mismo tenía una confianza propia impresionante, ¿sí? Él, por ejemplo, uno de los hechos que marcaron la vida de Pedro fue cuando Jesús le anunció que lo iba a negar 3 veces antes de que fuese crucificado. Cuando Jesús le dijo a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces,
Pedro dijo, no, Señor, yo jamás, jamás te negaré, jamás voy a negar tu nombre. Y todos los demás decían lo mismo. Pedro le dijo, Señor, si fuera necesario, yo mi vida daré por ti. Y es interesante que Pedro, después de que negó a Jesús, no volvió a ser el mismo. La negación de 3 veces de su amado Jesús, después de ese momento crítico, que fue el enjuiciamiento injusto de parte de los líderes religiosos sobre Jesús, Pedro no volvió a ser el mismo. Se sintió que había fallado a su amado Señor. Lo había negado 3 veces, en el momento que Jesús más necesitaba. Él no se perdonaba haber negado a Jesús, como pasa a muchas personas. A veces me toca hablar con algunas personas que están afligidas porque cayeron en algunos pecados. Pecados que podrían ser llamados pecados graves. Y estas personas entran en un estado de angustia porque se sienten culpables de haber fallado a Dios. Y en las charlas que he tenido con estas personas, les hablé del perdón de Dios y cómo Dios las ama y cómo Dios está dispuesto a restaurar sus vidas. Pero a pesar de que creen que Dios las ama y que Dios las ha perdonado, muchas veces a ellas mismas les cuesta perdonarse. Y quizás pasan toda la vida sin haberse perdonado. Pero esto no es lo que Dios quiere. Y este encuentro que hoy vamos a analizar de Jesús con Pedro, de alguna manera nos enseña cuál es la actitud de Dios hacia nosotros, los pecadores que erramos, que cometemos equivocaciones, que le fallamos a Dios. ¿Cuál es su actitud? Y también cuál debería ser nuestra actitud hacia nosotros mismos. Es interesante que Pedro no podía perdonarse, ya no se sentía digno de ser líder de la iglesia, líder de los discípulos, líder de los creyentes que se iban sumando después de la resurrección de Cristo. Pedro se sentía un pecador, se sentía que ya no era el mismo. La confianza propia que tenía, que se llevaba el mundo por delante, ahora ya no la tenía más. Ahora se daba cuenta que no podía confiar en sí mismo. Pedro estaba triste porque le había fallado a su amado Señor. Algo que nunca pensó hacer, pero lo hizo. Jesús, después de haber resucitado, se apareció 3 veces a los discípulos. 2 veces fueron en el aposento alto. Una vez donde no estaba Tomás, el incrédulo, después la otra semana estaba Tomás. Y el tercer encuentro es el que está registrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Y quisiera compartir con vos este impresionante y maravilloso encuentro de Jesús con algunos discípulos, pero especialmente nos vamos a centrar en Pedro. Juan capítulo 21 dice en el verso 1 que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. El verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Acá nos dice en el verso 3 que Pedro dijo, me voy a pescar.
¿Por qué Pedro dijo me voy a pescar? El oficio de él era pescador. Él tenía una empresa pesquera y que había dejado todo para seguir a Jesús. Pero ahora dice me voy a pescar. Pedro estaba teniendo una involución, estaba retrocediendo en el camino que Jesús le había marcado de ser pescador de hombres. Ahora estaba eligiendo volver a su antiguo oficio porque no se sentía digno de ser un discípulo de Jesús. No se sentía digno porque le había fallado a Jesús. Y esto de que eligió ir a pescar era una manera de tratar de olvidar el dolor que él sentía por haber fallado a Jesús. Y al mismo tiempo era un volver a su oficio que hace 3 años y medio que no practicaba. Los demás lo siguieron a Pedro. Era común que Pedro siempre marcaba el rumbo y los otros se sumaban. Pedro era el líder natural. Y aunque aquí Pedro ya no se sentía líder, los otros lo siguieron igual. Vamos contigo a pescar. Dice que no pescaron nada. Y es algo interesante porque Dios permitió que Pedro atravesara algo muy similar a lo que él había atravesado cuando Jesús lo llamó 3 años y medio antes, por primera vez. Lo llamó para ser su discípulo. La palabra de Dios dice exactamente lo mismo. Los evangelios relatan que 3 años y medio antes, Pedro había intentado pescar toda la noche y no había pescado nada. Y ahora este Pedro que quería volver a su oficio anterior, porque no se sentía digno ya de ser un discípulo de Jesús, no se sentía digno de llevar el Evangelio y tampoco tenía muy en claro qué tenían que hacer. Todavía no comprendían bien esto de por qué Jesús murió y resucitó, estaban todavía asimilando esto y tratando de entender lo que había pasado. Y Pedro encima sumaba su desconfianza en sí mismo. No pescó nada. Dios permitió otra vez que Pedro no pescara nada porque le quería mostrar algo. Dice el verso, si leemos el verso 4, dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y dice que Jesús les dijo en el verso 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Esto es maravilloso. Jesús hablándoles a sus discípulos. Según lo que vamos a leer después, que nos dice que la distancia entre Jesús y los otros discípulos era aproximadamente de 200 codos, hoy diríamos unos 90 metros. Y tenemos que imaginarnos el silencio de ese amanecer. El silencio también de la tristeza de los discípulos, de que habían vivido un montón de cosas negativas y encima que buscaron algo para distraerse o para tratar de olvidarse, les fue mal, no pescaron nada. Y de repente aparece Jesús en la orilla y les dice, ellos no sabían que era Jesús, y les dice, hijitos, ¿tienen algo para comer? Siempre me llamó la atención esto, el tierno amor de Jesús. Cómo Jesús se refiere a nosotros, cómo Jesús se refiere a vos. Para Dios eres su hijito. Y es interesante porque no dice hijo, sino hijito, una manera amorosa de referirse. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús, el Padre
y el Espíritu Santo, para las tres personas de la divinidad, nosotros somos su hijito. Y qué maravilloso es esto, porque a pesar de los errores que cometemos, a pesar de las luchas, equivocaciones, defectos que tenemos, Jesús se refiere como hijitos. Somos sus hijitos amados. Y nos dice que Jesús le dijo, ¿tienen algo para comer? Y el verso 6, después que ellos le respondieron que no, dice que Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, dice que entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aconteció el mismo milagro que había sucedido cuando Jesús llamó por primera vez a los discípulos y por primera vez cuando llamó a Pedro. Sucedió lo mismo y dice en el verso 7 que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan se refiere a sí mismo como el discípulo que era amado por Jesús, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, unos 90 metros. Dice que Pedro, cuando escuchó que era Jesús el que estaba en la orilla, se ciñó la ropa y se tiró al agua y nadó esos 90 metros para llegar a Jesús. Para llegar a Jesús. Pedro amaba a Jesús, pero no se sentía digno de Jesús porque le había fallado. Pero Jesús en ningún momento desechó a Pedro. Jesús en ningún momento, como dice su promesa, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús nunca va a echar a alguien que viene a Él buscándole de corazón con una necesidad profunda de su ser. Jesús nunca te va a echar, aunque le hayas negado, aunque le hayas fallado. Si vas a Jesús, Él nunca te va a sacar de su vida. Al contrario, te va a recibir. Y dice que Pedro amaba tanto a Jesús que se tiró primero y quería llegar para estar cerca de su amado Jesús. Esa mezcla, ¿no?, de amor por un lado y por otro lado de sentirse culpable, sentirse indigno porque le había fallado, de querer estar con Jesús, pero al mismo tiempo no sentirse digno de estar con Jesús. Qué lucha interior que tenía Pedro. Quizás muchas veces vos tenés esa lucha. Amás a Jesús y quizás le fallaste tantas veces, cometiste tantos errores, que no te sentís digno de seguir en el camino de Dios. No te sentís digno de seguir siendo un discípulo de Jesús. Si ese es tu experiencia, es tu sentimiento, hoy quiero invitarte a que puedas renovar tu vida espiritual a través del encuentro con Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice en el verso 9 que al descender a tierra vieron puestas brasas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. ¿Subió quién primero? En el verso 11 dice, ¿quién subió a buscar los peces? Pedro de vuelta. Siempre Pedro primero, ¿verdad? Dice, subió Pedro, Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 143 peces, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio,
y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué impresionante, Jesús acercándose a los discípulos. Les preparó comida, los agasajó con un desayuno que era común en ese tiempo, pan y pescado. Era la comida típica de todas las ciudades que estaban en derredor del mar de Tiberia o el mar de Genesaret o mar de Galilea, conocido con estos nombres también. Y Jesús les preparó esto. ¡Qué atención! ¡Qué privilegio! Jesús pensó, uy, mis hijitos están tristes, todavía no comprenden bien esto de que he muerto, resucitado y los propósitos de por qué lo he hecho. Todavía no entienden bien que yo los amo, que los he perdonado aunque me dejaron solo y me abandonaron, de que quiero seguir estando con ellos y haciendo de ellos mis discípulos. Es por eso que Jesús les quiso mostrar su amor a través de este agasajo, preparándoles un rico desayuno marítimo. Con sus propias manos Jesús encendió el fuego y puso el pescado allí. Lo cocinó y cuando estuvo hecho les dijo, vengan a comer. Es maravilloso el cuidado de Dios. Dios te ama y te cuida constantemente. Y lo podés comprobar aún en los hechos cotidianos de la vida. Jesús es capaz de prepararte un desayuno para que comas. Jesús es capaz de acompañarte, es decir, acompañarte en lo cotidiano, en aquellas pequeñas cosas. Jesús manifiesta cuánto te ama. Jesús está presente en las grandes, pequeñas cosas del diario vivir. Él es el Dios de los detalles. Es el Dios de lo cotidiano. Es el Dios de lo práctico. Es el Dios que busca saciar tu ser físicamente, pero más que físicamente, porque esto tenía un propósito emocional. Era un mimo, era una caricia al alma para sus discípulos que Jesús les haya preparado este desayuno maravilloso. Y Jesús también quiere encontrarse hoy con vos. Y quiere prepararte y darte aquello que te va a hacer sentir amado, valorado por Él. Y la mayor muestra de esto es que dio su vida para salvarte. Pero Pedro todavía se sentía mal. Pedro, estoy seguro que se puso muy contento de ver a Jesús. Se puso muy feliz de que Jesús tuviera la atención de prepararles el desayuno. Pero todavía Pedro no se sentía digno de Jesús. Y entonces Jesús pensó en Pedro. Pensó en cómo podía restaurar la confianza de Pedro. No solamente la de él, sino ponerlo también en alta estima delante de los otros discípulos, reivindicándolo a su posición de un discípulo del Señor Jesús. Dice el verso 15, Juan capítulo 21, el verso 15, que cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le empieza a decir a Pedro, estaban los otros discípulos también, y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le dijo esto? Lo estaba probando a Pedro. ¿Por qué lo estaba probando? Porque Pedro antes decía, aunque todos te negaren, yo no, es decir, yo te amo más que todos los otros. Pedro estaba diciendo eso, o dijo eso, mejor dicho, antes de negar a Jesús.
Todos te pueden negar, pero yo no, porque yo soy el que más te amo. Y Jesús quería probar a Pedro, pero no probar a Pedro porque Jesús ya sabía lo que había en su corazón, sino para testimonio a los otros discípulos, que vieran cómo Pedro había cambiado. Y Pedro no dijo, yo te amo más que los otros, ni siquiera utilizó la palabra amar, utilizó la palabra querer. Y esta palabra que utilizó Pedro dice mucho. En primera instancia porque no se puso superior a los otros como hacía antes. Antes se creía más que los otros. Pero al mismo tiempo se dio cuenta que no amaba a Jesús como el amor de Jesús lo amaba a él. Cuando Jesús le dice, me amas, utiliza la palabra agapao, el verbo agapao, que es un amor, el amor más profundo, el amor más sublime. Y cuando Pedro responde, utiliza el verbo fileo, que es un querer, es un amar menor. Es decir, utiliza otra palabra. Dice, Señor, ¿cómo voy a decir que te amo si te he fallado, te he negado y no sé si te voy a negar otra vez? Señor, no puedo decir que te amo como lo decía antes. ¿Con qué cara te voy a decir que te amo? Sí te quiero, Señor. Eres valioso para mí, quiero estar contigo. No quiero separarme de ti, tú eres mi única esperanza. Pero no puedo decir que te amo porque te he fallado. Y entonces Jesús le vuelve a preguntar por segunda vez. En el verso 16 dice que volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora no le dice, ¿me amas más que estos? Le dice, ¿me amas? Dice que Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús primero le dijo, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Qué es esto de pastorea mis corderos, mis ovejas? Jesús lo estaba poniendo en una posición de liderazgo sobre su iglesia, como pastor de su iglesia, para que apacentase los corderitos de Jesús, que son los cristianos que recién ingresan a la fe cristiana. Las ovejas son los cristianos más experimentados, pero que necesitan ser también pastoreados. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, esa actitud de humildad que estás teniendo es lo que yo necesitaba y lo que vos necesitas para que mi Espíritu Santo pueda guiarte, para que el Espíritu Santo pueda guiarte en el pastorear a estos corderitos, a estas ovejitas. Y entonces Pedro, en la segunda vez que Jesús le pregunta si lo amaba, Pedro dice otra vez, te quiero. No le dice te amo, te quiero. Y entonces Jesús, por tercera vez, le pregunta. Y en el verso 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. La versión Reina Valera dice Jonás. En el texto original dice Juan. Dice, la tercera vez le dijo Simón, hijo de Juan. Y ahora Jesús le dice, ¿me quieres? No le dice, ¿me amas? Le dice, ¿me quieres, Fileo? ¿Qué nos dice el texto? Dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
3 veces Jesús le preguntó a Pedro, 2 veces si lo amaba, y como Pedro decía, te quiero en vez de amar, la tercera vez Jesús le dice, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció. Se entristeció porque no se sentía digno. Se entristeció porque ni siquiera se sentía digno de querer a Jesús, pero sabía que lo quería. No podía decir que lo amaba, pero sí lo quería. Y 3 veces Jesús también lo reivindicó y le dijo, apacienta mi cordero. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Le estaba diciendo, Pedro, así como vos me negaste, Pedro, 3 veces, yo ahora te estoy mostrando 3 veces que te he perdonado. He mostrado 3 veces que tu corazón ha cambiado. He mostrado 3 veces también que te he puesto como líder, como pastor de mi rebaño. 3 veces Jesús lo reivindicó a Pedro delante de los otros discípulos, mostrándole a los otros que Él lo había perdonado y que lo había restaurado. Y aunque lo había negado 3 veces, Pedro seguiría siendo su hijo, su hijito, amado como también lo eran los otros. Es maravilloso esto. Nos dice el verso 18 que Jesús le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, sígueme, Pedro. Ustedes saben que Pedro murió crucificado, por eso dice, otro extenderá tus manos. Pero Pedro, como no se sentía digno de morir como Jesús, les pidió a los soldados que lo crucificaban, que por favor invirtieran la cruz, porque no era digno él de morir como Jesús. Y murió crucificado, pero al revés. Este discípulo de Jesús, este discípulo que negó a Jesús, que se sintió pecador, indigno de servir a Dios, vemos cómo Jesús lo restauró, cómo Jesús lo perdonó, cómo Jesús lo reivindicó. Y hoy quiero decirte algo. Quizás le fallaste a Jesús, y quizás no le fallaste solamente 3 veces, sino le fallaste muchas veces en tu vida. Y quizás hace poco le fallaste a Jesús. Y quizás muchas veces pensaste que no eras digno de seguir siendo un cristiano, un hijo de Dios. Quizás te sintiste indigno de acercarte a Dios nuevamente después de haber pecado, después de haber fallado. Quizás te sintiste que no eras digno del amor de Dios porque te habías ensuciado en el pecado habiendo negado a aquel que te amó y dio su vida para salvarte. Pero hoy quiero decirte lo siguiente. Quiero decirte que Jesús te ama. Quiero decirte que Jesús quiere restaurar tu vida. Que Él está dispuesto a recibirte como su hijo amado, su hijito amado, aunque lo hayas negado, aunque hayas pecado, aunque hayas negado su nombre delante de las otras personas a través de cosas que hiciste, quizás cosas incorrectas, cosas de las cuales te avergüenzas ahora. Pero quiero decirte que Jesús quiere recibirte. No solamente recibirte, no solamente perdonarte, sino también restaurarte. Transformar tu corazón para que confíes menos en vos y confíes más en Él.
para que confíes menos en tu sabiduría, en tus talentos, en tus cualidades, y con humildad reconozcas tu deficiencia, reconozcas tus limitaciones y decidas depender plenamente del amor, de la gracia, de la misericordia de Jesús. Hoy Jesús está con los brazos abiertos. Y así como Jesús desde la orilla del mar les dijo a sus discípulos: hijitos, aquí estoy, tengo algo preparado para ustedes, vengan a mí. Hoy Jesús también te llama. Quizás te sentís indigno porque pecaste, porque le fallaste muchas veces a Jesús, pero hoy Jesús está con los brazos abiertos para recibirte. Él quiere perdonarte, anhela abrazarte, anhela decirte: hijo mío, hijito mío, te amo. Y aunque me negaste 1, 2, 3 y 1000 veces, yo te perdono y quiero que estés conmigo. No solamente conmigo un tiempo, sino por toda la eternidad. Jesús quiere restaurar tu vida. Cuando una persona comete algún error, se siente indigna y culpable. Cuando una persona peca, se siente indigna de seguir en el camino de Dios o de hablar a otros de Jesús. Pero lo que Jesús muestra aquí es que cuando Dios perdona, Dios restaura. Cuando Dios perdona, Dios restaura. Cuando Dios perdona, Dios reivindica. Cuando Dios perdona, te vuelve a poner en el puesto en el cual estabas. Es lo que sucedió con el hijo pródigo. Había desperdiciado todos sus bienes, viviendo perdidamente, lejos de la casa de su padre, malgastando su herencia. Y después que malgastó toda la herencia del padre, no teniendo qué comer, volvió a la casa del padre. Y el padre dice que lo reivindicó. Le hizo poner calzado en sus pies, un abrigo nuevo. Pero antes de cambiarlo, lo abrazó y lo besó. Lo abrazó y lo besó. Hoy Jesús quiere abrazarte. Hoy Jesús quiere besarte y decirte: hijo mío, te amo, te perdono, te restauro. Sigue adelante. No te sientas culpable, no te aflijas sobremanera por los pecados que ya reconociste y confesaste. Ya te he perdonado. Sigue adelante, que nadie te aparte de mí. Hoy quiero invitarte a que nadie te aparte de Jesús. Hoy quiero invitarte a que te perdones como Jesús te perdonó. A Pedro le costó terriblemente sobrellevar esta negación que hizo de Jesús. Pero Jesús no quiere que cargues con la culpa de haberle fallado. Una vez que reconociste tu pecado y lo confesaste a Jesús, confía que Jesús te perdonó. Y no solamente confía que Jesús te perdonó, perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Si Dios te perdonó, ¿por qué no te vas a perdonar vos? En el nombre de Jesús, quiero invitarte a que en este momento puedas recibir la paz del perdón de Dios, pero también la paz de haberte perdonado, como Dios también te ha perdonado. Y de seguir en el camino de Dios, no importa lo que digan los demás, avanzar en el camino de Dios. No importa lo que digan los otros, avanza en una vida nueva que Jesús tiene para ti. Vamos a orar. Gracias, Jesús, gracias por tu amor, ese amor perdonador, ese amor restaurador, ese amor que nos abraza y nos hace sentir amados. Gracias porque somos tus hijitos amados. Gracias porque somos importantes para ti, Señor. Gracias porque tú vienes a nuestro encuentro y en las cosas cotidianas de la vida te acercas y nos dices: hijito, yo estoy contigo. Quiero decirte que te amo.
Quiero decirte que te perdono. Quiero decirte que te restauro. Y así como yo te he perdonado, te restauro. Quiero también que vos te perdones. Jesús, ayúdanos a poder comprender este amor perdonador. Padre, ayúdanos a comprender cuánto tú nos amas, cuánto tú nos has perdonado y cuánto estás dispuesto a hacer para que sigamos confiando en ti. Gracias por tu perdón, gracias por tu restauración. Quiero pedirte de manera muy especial por nuestros amigos que están mirando esta predicación, que la paz de tu perdón pueda estar en sus corazones, la seguridad de que tú los recibes más allá de los errores que hayan cometido. Tú los perdonas, tú los restauras y los seguirás acompañando y guiando en todo. Gracias, Jesús, por esto. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.